Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Hoy, chicos y chicas, vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo turco y que tiene a muchos de ustedes, estoy seguro, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a hablar de un verdadero bombazo, un escándalo que parece haber estallado en la intimidad de dos de las estrellas más queridas y admiradas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, Can Yaman habría explotado contra Demet Özdemir en una entrevista secreta. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál es el motivo detrás de esta supuesta confrontación? Hoy vamos a desgranar todos los detalles, a intentar poner un poco de luz en este misterio y a entender qué es lo que está sucediendo realmente detrás de cámaras. Prepárense porque esto se pone interesante y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, le den a la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, porque créanme, de esto es solo el principio. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un foco de atención. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos fue tan palpable, tan magnética, que los rumores sobre un romance eran prácticamente inevitables. Y aunque ambos siempre mantuvieron una postura de amigos o compañeros de trabajo, la verdad es que las especulaciones nunca cesaron. De hecho, hubo un momento en el que pareció que los rumores se confirmaban, que su relación trascendía la ficción y se convertía en una hermosa realidad. Las fotografías, los gestos de cariño públicos, todo parecía indicar que estaban enamorados. Sin embargo, como suele suceder en este mundo, las cosas a veces dan giros inesperados, y lo que parece sólido puede desmoronarse en un instante. Y es precisamente aquí donde entra en juego el presunto estallido de Can Yaman. Se habla de una entrevista aparentemente secreta, donde el actor habría compartido detalles, o al menos sus sentimientos respecto a su relación pasada, o quizás presente con Demet Özdemir. Y lo más impactante es la palabra clave: explota. Esto sugiere una reacción fuerte, una liberación de tensiones acumuladas, quizás frustración, decepción o incluso ira. Imaginen la escena: Can, conocido por su temperamento a veces impulsivo y su gran personalidad, hablando sin filtros sobre Demet. Las preguntas que nos surgen son muchísimas. ¿Qué detonó esta explosión? ¿Fue algo reciente o un cúmulo de situaciones? ¿Qué se dijo exactamente? Según las filtraciones y los rumores que han estado circulando como pólvora en los medios turcos y en las redes sociales, parece que el conflicto podría estar relacionado con la forma en que Demet ha manejado públicamente su vida después de su separación de Can, o quizás con la percepción de Can sobre la falta de comunicación o entendimiento entre ellos. Se menciona que Can se siente quizás incomprendido o incluso utilizado, y que esta entrevista secreta habría sido su manera de desahogarse y exponer su versión de los hechos. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las apariencias lo son todo y a menudo, lo que vemos en las pantallas o en las alfombras rojas es solo una pequeña fracción de la realidad. Podríamos estar ante un caso de interpretaciones erróneas, de malentendidos, o simplemente de caminos que se separan de forma natural. La fama, la presión mediática, las exigencias de las productoras, todo esto puede pasar factura a las relaciones personales, incluso a las más especiales. Can Yaman es un actor que ha alcanzado un éxito estratosférico, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Sus proyectos son ambiciosos, sus contratos lucrativos, y esto conlleva una exposición constante y una agenda muy apretada. Por otro lado, Demet Özdemir también es una actriz consolidada y muy popular, que seguramente enfrenta sus propias presiones y desafíos profesionales. En estas situaciones, es muy común que surjan diferentes versiones de la historia, y que cada parte tenga su propia perspectiva de lo sucedido. La entrevista secreta de Can, si es que realmente existió y si se filtró la información correcta, podría ser una oportunidad para entender mejor sus motivaciones y sus sentimientos. Quizás él sienta que no se le ha dado el crédito que merece, o que su relación con Demet fue mal interpretada por el público y los medios. O tal vez, y esta es otra posibilidad muy intrigante, Can Yaman esté utilizando esta supuesta entrevista para promocionar un futuro proyecto, para generar expectación y mantener su nombre en la palestra. En el mundo del entretenimiento, la publicidad, incluso la negativa, a veces es la mejor publicidad. Debemos ser cautelosos a la hora de creer ciegamente todo lo que leemos o escuchamos. Los medios de comunicación, y más aún en el ámbito del espectáculo, a menudo magnifican los hechos, añaden dramatismo y crean narrativas para captar la atención del público.
La palabra explota puede ser una exageración o una forma de describir una conversación intensa pero no necesariamente destructiva. Lo que sí es innegable es que Can Yaman y Demet Özdemir tienen una conexión especial, que su paso por Erkenci dejó una huella imborrable en los corazones de sus seguidores, y que cualquier noticia que los involucre genera un interés masivo. Imaginen la presión que deben sentir estos dos artistas. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones, es analizada al detalle. Si salen a tomar un café juntos, ya se habla de reconciliación. Si aparecen con otras personas, se especula sobre nuevas relaciones. Es un torbellino constante de rumores y cotilleos, y es muy difícil mantener la cordura y la privacidad en esas circunstancias. Quizás la entrevista secreta de Can sea precisamente eso, un intento por recuperar un poco de control sobre su propia narrativa, por expresar lo que siente sin tener que preocuparse por las cámaras o por la opinión pública inmediata. ¿Qué tipo de cosas podría haber dicho Can Yaman que lo llevaran a explotar? Podría ser que se sienta herido por algo que Demet ha dicho o hecho. Quizás se refiere a un incidente específico, a una conversación que tuvieron y que lo marcó. O tal vez, y esto es más general, se trate de una decepción más profunda, de sentir que su relación no fue valorada como él creía. Es posible que él tenga una visión romántica de lo que vivieron, y que la realidad, o la forma en que esa relación terminó, haya sido mucho más dura de lo que imaginaba. El desamor, las decepciones amorosas, son experiencias universales, y en el caso de dos personas tan expuestas, estas experiencias se magnifican y se convierten en noticia. Otra línea de especulación podría ser que Can Yaman esté sintiendo la presión de tener que mantener una imagen pública determinada, y que esta entrevista secreta sea un desahogo de esa presión. A veces los actores se ven obligados a proyectar una imagen de felicidad y éxito constante, cuando en realidad están pasando por momentos difíciles. Si esta entrevista se llevó a cabo y si la información filtrada es veraz, podría ser que Can Yaman haya decidido, de forma privada, expresar su frustración y su dolor. Lo fascinante de este tipo de historias es que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Son genuinas las conexiones que vemos en pantalla o son puramente profesionales? ¿Hasta qué punto la fama y el dinero pueden influir en los sentimientos y en las decisiones personales? Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de su talento y su éxito, no dejan de ser seres humanos con sus propias emociones, sus propios conflictos y sus propias luchas. Si esta entrevista secreta realmente ocurrió, y si se ha filtrado información veraz, podríamos estar ante un momento crucial en la relación entre Can y Demet. Podría ser el fin de una posible amistad, o la confirmación de que las diferencias entre ellos son irreconciliables. O incluso, quién sabe, podría ser el inicio de una nueva etapa de entendimiento y respeto mutuo, donde ambos decidan dejar atrás el pasado y seguir adelante de forma madura. Lo importante, y esto es algo que siempre intentamos transmitir en este canal, es mantener la perspectiva. Si bien es emocionante seguir de cerca la vida de nuestras estrellas favoritas, debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con su propia historia y sus propios sentimientos. En lugar de juzgar o tomar partido, es más enriquecedor intentar comprender las diferentes facetas de la situación, analizar los posibles motivos y, sobre todo, desear lo mejor para ambos, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. La pregunta que muchos se hacen es, ¿habrá una respuesta de Demet Özdemir? ¿Reaccionará ante las supuestas declaraciones de Can? O quizás, como ella suele ser más reservada en ciertos aspectos, decida mantenerse al margen y dejar que las cosas sigan su curso. Lo que sí podemos anticipar es que cualquier movimiento de Demet será analizado con lupa, y que la expectación en torno a esta historia solo va a aumentar. En resumen, la noticia de que Can Yaman ha explotado contra Demet Özdemir en una entrevista secreta ha encendido las alarmas y ha desatado una ola de especulaciones. Si bien los detalles exactos siguen siendo un misterio, la sola mención de una confrontación entre estas dos estrellas genera un gran interés. Podría tratarse de frustraciones personales, malentendidos, o incluso estrategias mediáticas. Lo que sí sabemos es que su conexión en Erkenci dejó una huella imborrable y que sus vidas, dentro y fuera de la pantalla, siguen fascinando a miles de personas. Hemos explorado las posibles razones detrás de este supuesto conflicto, hemos analizado las presiones que enfrentan los artistas y hemos reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es un tema complejo, lleno de matices y la verdad, como suele suceder, podría estar en algún lugar intermedio.
Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje intenso por los entresijos de la fama y las relaciones. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo realmente una entrevista secreta? ¿Cuáles creen que fueron los motivos detrás de esta supuesta explosión? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Khan y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.